Saludos, hermanos y hermanas, bendiciones, amigos y amigas, bendiciones en este nuevo día que el Señor nos ha dado. Hoy jueves 8 de abril de 2021, les habla su amigo y hermano César Tuñón Lyons. En el día de hoy voy a estar tocando un tema y ese tema me lo sugirió un hermano en Cristo, un pastor, y me dijo, oye, muchas veces escucho tanto tema devocional, tanto tema de predicación, pero tampoco hablar de la mente de Cristo. Entonces tomé el reto de poder plantear este tema en el día de hoy. Lo único que hoy vamos a empezar y vamos a tocarlo por parte. ¿Qué significa tener la mente de Cristo y lo que no es tener la mente de Cristo? Así que, amigos y amigas, hermanos y hermanas, miembros de Iglesia Centro Reformado Nacional, miembros del grupo Sana Doctrina Bíblica e Histórica, nos vamos a ver pues inmersos en esta temática en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, te doy las gracias en este momento por la oportunidad que das. Primero, de tener vida y segundo, de poder, Señor, estar compartiendo este tema. Tema que no se va a agotar con lo que se pueda decir el día de hoy, sino más bien es un tema de frecuente y permanente reflexión. La mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Y qué es no tener la mente de Cristo? Así que, Padre, te ruego que guíes esta interacción que vamos a tener en vivo a través de la plataforma de Facebook, Facebook Live, en la página Iglesia Centro Reformado Nacional. Gracias, mi Dios. Bendigo tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Como todo tema que se plantea a través de estas transmisiones, esos temas tienen que estar basados en la Biblia. Nosotros no vamos a estar eh, planteando cosas, decirlas al aire y ni siquiera buscarles un sustento bíblico. Para manejar o plantear este tema de la mente de Cristo, quisiera leer con ustedes primeramente, mis estimados hermanos, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2, 16. Los capítulos iniciales, en el segundo capítulo del inicio de la carta, en el versículo 16, en el contexto de la revelación por el Espíritu de Dios, la Biblia nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto, hermanos, de manera breve voy a estar comentando. Pablo, hablando de la temática propia del cristianismo, Cristo crucificado. Él prefería predicar a Cristo y a este crucificado. Y también Pablo diciendo que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Pablo es honesto cuando dice que estas cosas a las que se refiere, citando un texto de Isaías 64:4, es honesto al decir que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo, como concluye el versículo 16. ¿Pero por qué?
porque somos depositarios, somos hábitat, morada del Espíritu Santo de Dios. Por ser morada del Espíritu de Dios, es decir, por estar sellados por el Espíritu, por ser salvos, por haber sido objeto de la regeneración, entonces en nosotros se desarrolla la mente de Cristo. Porque ¿quién puede comprender a Dios? Solo Dios mismo. Y al final se nos dice que el creyente, nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, tiene la mente de Cristo. Va a comprender las cosas de Dios. No va a estar oscuro como el resto de la humanidad, que para él las cosas de Dios son locura. Cosa que aquí en este mismo capítulo 2 de 1 Corintios dice. También, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Del 1 al 11. Miren lo que dice el pasaje. Voy a estarlo leyendo de manera rápida. Pero de todos modos haciendo énfasis en algunas cositas aquí. Filipenses 2, del 1 al 11, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos aquí en Filipenses el recuento de la humillación y exaltación de Cristo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, nos dice: hermanos, preocupémonos por todo en común. No solamente veamos por lo de uno mismo. Sean unánimes, sintiendo lo mismo. Sean un cuerpo. Y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, este es un estilo de sentimiento que debe haber en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cómo la va a haber? En el versículo 5 se dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos nosotros a tener ese mismo sentir? ¿Cómo vamos a hacerlo parte de nuestra vida y saber que es necesario que sea parte del cuerpo de Cristo?
que sea parte de la comunidad de creyentes local y universal. De la única manera es que ese sentir sea producido por tener la mente de Cristo. También quiero compartir con ustedes Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, un texto bíblico también sumamente conocido, de memoria, lo conocen algunos. Y dice Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pedro, siendo uno de los principales líderes y columnas de la iglesia del Señor, toma una actitud hipócrita, que es la de comportarse como judío legalista frente a los judaizantes o hermanos de Jerusalén. No sé si todos los hermanos de Jerusalén eran judaizantes, pero algunos que venían de Jerusalén sí lo eran, y él, al verse frente a ellos, se comportaba como judío, tanto así que obligaba enfrente de ellos, o hacía ver enfrente de ellos, que estos gentiles tenían que también judaizarse, circuncidarse y demás para completar su proceso de santificación y de crecimiento espiritual, y aún de completar la salvación. Y Pablo lo reprende duramente. Y Pablo, diciendo que solamente con Cristo basta, una de las cosas que dice en este contexto es que con Cristo Él está juntamente crucificado y ya no vive Él, mas vive Cristo en Él. Que lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Pablo le dice a Pedro y aún a nosotros, a los Gálatas que están leyendo la carta, y a nosotros que estamos también revisando este tema, que no es la circuncisión de la carne, es la fe en Cristo, la justificación que da Cristo. Y que así como Cristo fue subido a una cruz para darnos justicia a todos nosotros, Él está justamente crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo tomó el lugar de Él. Y así como Cristo murió, su viejo hombre murió, ya no vive Él, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que vivimos ya en esta vida física, lo vivimos en la fe. Hermanos, ¿y cómo vamos a entender eso si a los Gálatas les costó? Bueno, a los Gálatas les costó posiblemente porque no hayan desarrollado la mente de Cristo. Y por último, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice, y leo para ustedes: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La mente de Cristo significa que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis estimados amigos y hermanos, esta es una temática que, como bien decía mi estimado amigo y pastor, que me sugiere la exposición de este tema, o la preocupación de él más bien de que este tema no se toca.
bien me decía que mucha gente no entiende algunos aspectos profundos de la Biblia, porque puede ser que no tenga la mente de Cristo, y esto nos puede llevar a pensar de que no tienen al Espíritu de Dios que les guíe a entender estas cosas. Y también, hermanos, porque en sus iglesias de una u otra manera se ignora esta temática, se ignora. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes que el hermano pastor que me sugirió este tema tiene toda la razón. Así que lo saludo a él, Roberto Chevanes, lo saludo. Y continuando pues con esto, hermanos, vemos que todos tenemos un deseo interior de ser como Cristo, de una u otra manera. Aún los inconversos sienten este anhelo. Obviamente los inconversos, siendo nublados, no teniendo al Espíritu de Dios, estando en sus delitos y pecados, estando muertos, por más deseo interior que tengan, no lo van a lograr. Como dice San Agustín, padre de la iglesia, dijo en un momento: nuestras almas fueron hechas para ti y no encuentran paz hasta que no descansen en ti. Pero ¿qué quiere decir llegar a tener la mente de Cristo? Bueno, eso es lo que vamos a estar tratando de contestar a medida que vayamos desarrollando este tema. En primer lugar, como dije y como está descrito en el comentario, hoy vamos a ver de una u otra manera lo que no es tener la mente de Cristo. Esto de tener la mente de Cristo quizás tenga que ver con la inteligencia. Tal vez alguien diga: haya pues en vosotros aquella inteligencia. La palabra sentir que hay en Filipenses puede traducirse como inteligencia o sabiduría o conocimiento que hubo en Cristo Jesús. Esto de inteligencia suena a eso que los científicos llaman materia gris. Esto es lo que el apóstol quiere decir. Si fuera así, los genios serían los mejores cristianos. Entonces, los mejores cristianos serían los estudiantes de universidad, que por lo regular son bastante inteligentes. Pero esto no está de acuerdo con el testimonio de la Biblia. Jesús no predicó en las universidades de la época. Sus discípulos eran de la clase más pobre. Y estoy seguro que muchos eran inteligentes, pero no todos eran lumbreras. A veces, la hermana o hermano más humilde en la iglesia es el que tiene la mente de Cristo, y no los jóvenes que están yendo a la universidad, ni los genios. De hecho, hermanos, cuando dije anteriormente que hay en vosotros este sentir o esta inteligencia, que es una manera en que se puede traducir este pasaje, es porque es una inteligencia que no está en todos, que no está de manera obligatoria en los académicos. Y miren que Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, tratando este tema, dice que Dios escondió de los sabios y de los ricos, y lo hizo saber a lo vil y menospreciado. Este sentir o esta inteligencia, esta mente de Cristo, no es necesariamente propio de las personas más inteligentes, pero sí es necesario, mis estimados hermanos, que sea parte de los miembros del cuerpo de Cristo, independientemente de su formación académica, porque es un asunto que va en relación con su comunión con Dios, con su
interacción diaria de devoción con Dios el Padre. Y en esa interacción con Dios el Padre, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos va a hacer entender y nos va a ir formando esa mente de Cristo, que nos va a hacer entender lo que ojo no vio, ni oído yo, ni lo que ha subido a corazón humano, sino que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, tener la mente de Cristo no necesariamente significa ser el más brillante académicamente. Tener la mente de Cristo es ser el cristiano más humilde, pero también al que Dios ha desarrollado en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad de entender la mente y los misterios de Dios. Quizá esto quiere decir haya pues en vosotros la sagacidad que hubo en Cristo. Hay muchos listos, muchos sagaces en este mundo que siempre saben zafarse de una situación difícil. Siempre tendrán palabras a flor de labio que les facilitan vivir. Si fuera así, los abogados serían los mejores cristianos. Pero sabemos que los más sagaces y los más listos son a veces los más inescrupulosos y sin principios de los seres humanos. Por lo tanto, no tienen la mente de Cristo. Quizá tener la mente de Cristo significa tener la sabiduría que viene con la edad. Algunos creen que entre más viejo, más cristiano. Aunque yo sí les voy a decir, hermanos, que el que crece espiritualmente se hace más maduro en el ámbito cristiano, sea viejo o sea joven, pero creció. Y ese desarrolla y tiene la mente de Cristo. Si fuera así, los ancianos serían los mejores cristianos. Sin embargo, sabemos que la edad por sí misma no hace a nadie cristiano. La sabiduría que trae la edad está muchas veces muy distante del reino. Encontramos que muy pocas personas maduras se convierten al evangelio. No, la sabiduría que trae la edad no es necesariamente cristiana, no es necesariamente la mente de Cristo. Mis estimados hermanos y amigos que me escuchan en estos momentos, considere este tema de la mente de Cristo con seriedad. Si es un tema que se desarrolla en su iglesia, dele gloria a Dios y usted profundice en él. Si no es un tema que se desarrolle en su iglesia o que se plantee en su iglesia, entonces pídale a su pastor o a sus pastores que ese tema lo puedan implementar. Yo les digo, hermanos, no se lo digo de burla, porque yo no estoy aquí para burlarme de nada, ni de nadie. Pero muchas veces me provoca una risa que esconde una tristeza, cuando en las iglesias están más enfocados en enseñar tonterías que en enseñar todo el consejo de Dios. Y la mente de Cristo es una doctrina, un tema, parte de todo el consejo de Dios y que es principal, fundamental. Así que yo les animo, mis estimados hermanos, que si en su iglesia no está dándose ese tema, usted lo pida. O si no, hermanos, busque recursos para poder enterarse de esta temática. Dios nos ayude, hermanos, a saber que el cristiano debe tener, si lo es verdaderamente, la mente de Cristo. Debe tenerla. Oremos. Señor y bendito Dios, gracias por esta temática en esta mañana. Te pido tu bendición para el resto del día. Oh Dios, oh Dios,
Ayúdanos a tener ese mismo sentir, esa misma inteligencia, esa misma sagacidad, esa misma madurez que hubo en Cristo Jesús. Señor, que podamos nosotros desarrollar la mente de Cristo. Señor, les bendiga. Saludos Roberto Miller, Roberto Gittens Miller, desde San Miguel, en la ciudad de Panamá. Dios te bendiga, mi hermanazo. Espero que te encuentres bien. Bendiciones.